Hola, un saludo para todos. En mi caso me corresponde hablar sobre las contribuciones parafiscales. Más adelante vamos a entender sobre qué trata. Las contribuciones parafiscales en Venezuela son pagos obligatorios que realizan ciertos sectores o grupos económicos y sociales para financiar actividades específicas de interés para esos mismos grupos. A diferencia de los impuestos que van al presupuesto general del Estado, las contribuciones parafiscales se destinan a entidades específicas para financiar servicios o programas particulares. Explicación de la estructura obligacional del impuesto. 1. Sujetos obligados. Contribuyentes. Personas naturales o jurídicas que realizan actividades económicas gravadas por las contribuciones parafiscales. Por ejemplo, empleadores, trabajadores, empresas o sectores específicos como el comercio, la industria o los servicios. Responsables. En algunos casos, terceros pueden ser responsables de retener o recaudar las contribuciones, como los empleadores que retienen aportes de sus trabajadores. 2. Hecho imponible. El hecho imponible es la situación o actividad que genera la obligación de pagar la contribución parafiscal. En Venezuela estos hechos pueden incluir 1. La nómina de salarios para contribuciones al seguro social o formación profesional. 2. La realización de actividades económicas específicas como el comercio o la industria. 3. El uso de servicios públicos o recursos destinados a fines específicos. 3. Base imponible. La base imponible es el monto sobre el cual se calcula la contribución dependiendo del tipo de contribución parafiscal. Puede ser 1. El monto total de los salarios pagados. 2. El volumen de ventas o ingresos brutos. Y 3. El valor de transacciones comerciales o financieras. Número 4. Alícuota o tasa. Las contribuciones parafiscales se calculan aplicando una alícuota porcentaje sobre la base imponible. Estas tasas varían según el tipo de contribución y el organismo que la administre. Por ejemplo, aportes al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, contribuciones al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INSES), aporte o fondos específicos como el Fondo de Desarrollo Nacional. Número 5. Administración y recaudación. Las contribuciones parafiscales son administradas por entidades específicas que pueden ser organismos públicos como el IEB, IBSS o el INSES, instituciones autónomas encargadas de gestionar fondos para fines particulares, empresas privadas. En algunos casos, las empresas deben retener y liquidar estas contribuciones. Número 6. Plazos y obligaciones formales. Los sujetos obligados deben cumplir con plazos y formalidades como prestación de declaraciones, pago de las contribuciones dentro de los plazos establecidos, emisión de comprobantes o certificados de retención. Número 7. Sanciones por incumplimiento. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas son las contribuciones parafiscales. Pueden generar sanciones como multas, recargas por mora, intereses sobre montos no pagados, en casos graves, acciones legales o administrativas. Número 8. Marco legal. Las contribuciones parafiscales en Venezuela se rigen por leyes y reglamentos específicos como la Ley Orgánica del Trabajo, Ley del Seguro Social y Ley del INSES, formativas emitidas por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Explicación del procedimiento de pago del impuesto. El pago de las contribuciones parafiscales en Venezuela es un proceso regulado que involucra a empleadores, trabajadores y en algunos casos a personas naturales o jurídicas que realizan actividades económicas específicas. Primeramente tenemos la identificación de las obligaciones. Se debe determinar las contribuciones aplicables dependiendo de la actividad económica. Se deben identificar las contribuciones parafiscales correspondientes, por ejemplo, aporte al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, contribuciones al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INSES), aportes a otros fondos o instituciones específicas. Verificar las tasas y bases imponibles. Cada contribución tiene una alícuota porcentaje y una base imponible específica, por ejemplo, el monto de los salarios pagados.
Número 2. Cálculo de las contribuciones. Base imponible. Calcular el monto sobre el cual se aplicará la alícuota. Por ejemplo, en el caso de los aportes al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la base imponible es el total de los salarios pagados en el mes. Aplicación de la alícuota. Multiplicar la base imponible por la tasa correspondiente. Número 3. Retención, si aplica. En el caso de los empleadores, estos deben retener contribuciones parafiscales correspondientes a los trabajadores, por ejemplo, la parte del trabajador en los aportes al Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Posteriormente, las retenciones deben ser incluidas en la planilla de pago de nómina y descontados del salario del trabajador. 4. Declaración y liquidación. Declaración. Los sujetos obligados deben presentar una declaración ante el organismo correspondiente, por ejemplo, al Instituto Venezolano de Seguros Sociales o al INSES. Esta declaración incluye los montos calculados y las retenciones realizadas. Liquidación. Una vez presentado la declaración, se genera un monto a pagar, que debe ser liquidado dentro de los plazos establecidos. Número 5. Pago de las contribuciones. Formas de pago. El pago puede realizarse a través de transferencias bancarias, depósitos en cuentas específicas de los organismos recaudadores, pago en línea a través de los portales electrónicos de las instituciones, por ejemplo, el sistema en línea del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Generación de comprobantes. Al realizar el pago se debe obtener y observar el comprobante de pago, voucher, recibo o constancia bancaria. Número 6. Obligaciones formales. Emisión de certificados. Los empleadores deben emitir certificados de retención a los trabajadores indicando los montos retenidos y pagados. Mantenimiento de registros. Los sujetos obligados deben mantener registros contables y documentación que respalde los cálculos, retenciones y pagos realizados. Número 7. Procedimiento en casos de errores o rectificaciones. Si se detectan errores en la declaración o el pago, el sujeto obligado debe presentar una declaración rectificativa ante el organismo correspondiente. En caso de pagos en exceso, se puede solicitar la devolución o compensación de los montos pagados de más. Explicación del rendimiento fiscal y la pertenencia del impuesto. Rendimiento fiscal de las contribuciones parafiscales. El rendimiento fiscal se refiere a la capacidad de estas contribuciones para generar ingresos que permitan financiar los fines para los cuales fueron creados. En Venezuela, las contribuciones parafiscales tienen un rendimiento fiscal que depende de varios factores. El número 1, base imponible amplia. Las contribuciones parafiscales suelen gravar actividades económicas amplias como la nómina de salarios en el caso del Instituto Venezolano de Seguros Sociales o a los ingresos brutos en el caso del INSES. Número 2. Tasas y alícuotas. Las tasas aplicadas en las contribuciones parafiscales, por ejemplo, 4% para el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, están diseñados para ser proporcionales o la capacidad contributiva de los sujetos obligados. Número 3. Cumplimiento tributario. El rendimiento fiscal depende en gran medida del cumplimiento voluntario o forzoso de las obligaciones por parte de los contribuyentes. En Venezuela, la invasión y el incumplimiento de las obligaciones parafiscales son problemas recurrentes, lo que reduce al rendimiento fiscal. Número 4. Administración y recaudación. La eficiencia de los organismos recaudadores como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o el INSES influye en el rendimiento fiscal. Una administración eficaz puede maximizar la recaudación. Pertinencia de las contribuciones parafiscales. La pertinencia de estas contribuciones se refiere a su justificación y utilidad en el contexto económico social de Venezuela. Aspectos positivos. Financiamiento de políticos sociales. Las contribuciones parafiscales están destinadas a financiar actividades específicas de intereses públicos, como la seguridad social, IBSS, la formación
Profesional, INSES y otros fondos de desarrollo. Número 2. Redistribución de la riqueza. Al gravar actividades económicas y salarios, las contribuciones parafiscales contribuyen a la distribución de las riquezas, destinando recursos o programas sociales y de capacitación. Número 3. Estabilidad relativa. A diferencia de los impuestos generales que pueden verse afectados como cambios en la política fiscal, las contribuciones parafiscales suelen tener un destino específico, lo que les da cierta estabilidad. Desafíos y críticas. Número 1. Carga tributaria. En un contexto de crisis económica, las contribuciones parafiscales pueden representar una carga adicional para las empresas y los trabajadores, especialmente si los salarios son bajos y la inflación es alta. Número 2. Evasión e informalidad. La alta informalidad laboral en Venezuela limita la base del contribuyente, reduciendo la recaudación y la efectividad de estas contribuciones. Falta de transparencia. En algunos casos, los recursos recaudados no se utilizan de manera eficiente o transparente, lo que genera desconfianza entre los contribuyentes. El rendimiento fiscal de las contribuciones parafiscales en Venezuela están condicionados por factores como la base imponible, las tasas aplicadas, el cumplimiento tributario y la eficiencia de la administración. Aunque estas contribuciones tienen un potencial recaudatorio significativo, su efectividad se ve limitada por la crisis económica y la informalidad y la evasión. En cuanto a la pertinencia, las contribuciones parafiscales son fundamentales para financiar políticas sociales y programas de desarrollo. Sin embargo, su justificación depende de una administración eficiente, transparente y adaptada a las realidades económicas del país. Muchas gracias.